Bienvenidos a Conversaciones 360. Es para nosotros un placer estar al aire el día de hoy, martes, conversando con uno de nuestros invitados, pues más esperado, a quienes le hemos caminado bastante en la agenda y a quienes agradecemos infinitamente, pues también que nos puedan acompañar el día de hoy. Es el doctor Luis Horacio Cayón Arango, secretario de Infraestructura del Departamento de Antioquia. Antes de saludarlo, pues darles a ustedes esa cordial bienvenida, recordarles que la van a poder encontrar esta entrevista tanto transcrita como en audio y plataformas en 360radio.com.co, en nuestro canal de YouTube y en el programa radial que emitimos a través de Munera Isman Radio 790 AM para todo el departamento de Antioquia. Me acompaña para esta conversación Andrés Martín, director de contenidos de 360. Y pues, doctor Horacio, ¿cómo me le va? Buenos días, qué placer tenerlo acá. Un saludo muy especial, Andrés. Pues bien, trabajando mucho para generar buenas posibilidades, inversión, transitabilidad en nuestro bello departamento, Andrés. Doctor Horacio, pues yo la verdad tenía muchas ganas de conversar con usted y usted sabe que le agradezco siempre la deferencia y la confianza que nos permite tener en este tipo de entrevistas. Y acá hay mucho de qué hablar, de lo que nos puede hablar adelante y de lo que no me dice, oiga Andrés, me abstengo, no puedo, porque la primera pregunta va dura, porque es la base de toda la conversación que vamos a tener. Doctor Horacio, ¿qué tan culpable es el gobierno? No digamos Petro, ¿qué tan culpable es el gobierno nacional de la situación de infraestructura que el departamento de Antioquia hoy en donde no está avanzando, en donde no ha logrado terminar lo que viene de años anteriores? Mucho el gobierno nacional, incluyendo el gobierno del presidente Santos, el gobierno del presidente Duque y el de Petro. ¿En qué sentido? En que nosotros desde el año 2015 teníamos la posibilidad de iniciar el túnel del Toyo y dejarlo financiado totalmente. Lamentablemente no se dejó financiado al 100%. Pasó todo el gobierno del 2015 al 2018 del presidente Santos, 2018-2022 del gobierno del presidente Duque y lamentablemente no garantizamos que se terminaran esas obras. Ustedes recuerden que el túnel de Toyo está dividido en dos tramos, un tramo que está a cargo del gobierno de Antioquia y del distrito de Medellín, que ese tramo va en un 97% que se termina en mayo la ejecución, y el otro tramo a cargo del Invías, dividido en dos sectores, que es el sector número 1, que nos lo acaban de ceder a la gobernación de Antioquia, donde el contratista es el Cóndor, y el sector 2, que lo tiene la empresa HH, que termina contrato el 28 de febrero, y que nosotros estamos solicitándole al gobierno nacional que nos entregue también para nosotros colocar los recursos. Entonces, ¿qué tan culpable es? En la medida de que nosotros le tengamos que colocar recursos a una obra que estaba a cargo del gobierno nacional, pues muchas de las prioridades que teníamos en Antioquia van a estar relegadas, porque la responsabilidad nuestra es no dejar elefantes blancos. Y si nosotros en este gobierno, que no le gustan las vías, en este gobierno nacional, que no le gustan las vías, dejamos ese tema del túnel del Toyo, puede ser mucho más costoso después revivirlo. Ustedes saben que una obra pública, cuando se deja tirada, volverla a contratar, volverla a hacer estudios y diseños, las licencias, eso se nos va un tiempo adicional. Entonces, la responsabilidad de nuestro señor gobernador es busquemos la forma de terminar esa obra a como de lugar, porque es una obra prioritaria para el gobierno nacional y que pasa por Antioquia. Doctor Horacio, por mi parte, no sé si Andrés ahora tenga una pregunta al respecto, cerrar el tema del gobierno, que seguro lo seguiremos tocando. A ustedes el mayor toro que pues este año es Petro, ¿no? Interacción con el gobierno anterior y con Petro les tocó a la ministra María Constanza, que recientemente salió, y también con el doctor Camargo, si mal no estoy. ¿Cómo es su evaluación personal, no de la persona, pues de ellos, sino de ese desempeño con el ministerio que ellos ocuparon en destrabar o dejar hacer lo que usted ya nos ha relatado en Antioquia? ¿Con cuál le fue mejor? ¿Con quién avanzó más? Nos fue mejor con la ministra María Constanza. Vimos que es una señora
más técnica, práctica. Ahí las dificultades con el gobierno nacional van más en el tema de Hacienda y el DNP, lamentablemente. Ella veía cómo nos esforzábamos desde Antioquia, inclusive ella, para sacar esas obras adelante, pero cuando llevaba esas iniciativas, esas solicitudes al DNP e inclusive al Ministerio de Hacienda, la frenaban. Ejemplo, los mantenimientos rutinarios que tienen que hacer cada año en la vía El Santuario Caño Alegre, en la vía de Necoclí Arboletes, en la vía que se tiene hoy desde Santa Rosa de Osos hasta Caucasia, que es una vía de orden nacional y que tiene una gran cantidad de dificultades por Yarumal, especialmente por Valdivia. En la vía de ese intercambio de Primavera hasta el peaje de Amagá, donde tienen que hacerle un mantenimiento, pero que no le han colocado los recursos. Antioquia, en los 4 peajes que tiene el Invías a cargo en el departamento, recoge 110 mil millones de pesos. Normalmente el 40 o el 50% lo destinaban para el mismo departamento. Esta vez solamente están destinando el 10% para el mantenimiento de esas vías. Por eso hay un deterioro muy grande y con toda seguridad que la ministra María Constanza le ponía todo el interés, pero la frenaban lamentablemente en el Ministerio de Hacienda. Secretario, hay un tema bastante puntual. Es de resaltar que en las últimas semanas Antioquia ha entregado distintos tramos en diferentes vías. Ha avanzado mucho en Pacífico 1, está la autopista del Río Magdalena y otros proyectos. Pero también es claro que esos tramos aún falta mucho más para que el proyecto completo esté entregado y todos los antioqueños, todos los colombianos que pasan por ahí lo puedan aprovechar. ¿Usted cree que aún el departamento está en deuda con algunas cosas para que se pueda celebrar completamente estos proyectos de infraestructura? Sí, Andrés, yo quiero volver a poner en contexto. El gobierno nacional, cuando se estaban diseñando las autopistas de la montaña, yo recuerdo con Andrés Uriel Gallego, casi todas esas vías eran en doble calzada. Después, en el 2011-2012, en el gobierno de Santos, optaron por cambiar la contratación de ISA y pasarla pues para contratos de concesión. Estos contratos ya se modificaron los estudios y diseños, algunos quedaron en calzadas amplias que aunque son buenas, pues era más importante como se tenía de la manera anterior. Estos contratos, al sacarlos a licitación, hay unas obras, hay unas concesiones demasiado responsables y buenas, otras que son más dificultosas, con más dificultades. Nosotros en Antioquia, hoy nos falta un tramito entre Cañas Gordas, que hay en Cañas Gordas, y el túnel del Toyo, un tramo de las autopistas del mar, o autopistas del Caribe, que es la vía, las autopistas de Urabá, y ese tramo tiene un problema jurídico que aspiramos a que de aquí al mes de julio se termine el problema jurídico y podamos tener esos varios tunelcitos que hay pequeños, un tramo de alrededor de 2-3 kilómetros para subsanar esa concesión y terminarla bien. Eso es lo que nos falta en ese sector a cargo del gobierno nacional. El otro, en Magdalena 2, esta semana entregaron el tramo entre Vegachí y Maceo, entre el Alto Dolores y Vegachí, una obra muy importante de 34.2 kilómetros. Queda pendiente por entregar entre Vegachí y Remedios, que son también otros 35 kilómetros, y se la entregan en el mes de mayo con la ayuda de Dios. Y ahí quedaría completa la autopista en Magdalena 2, una obra muy importante donde vamos a tener otro espacio para ir al Caribe colombiano e inclusive para ir a Bogotá y al Magdalena Medio y a los Santanderes, ¿cierto? Esta Magdalena 2 es una vía muy importante, 153 kilómetros completa, que empieza en el Alto Dolores, va con una vertiente hacia Remedios y otra que va hacia Puerto Berrío y Cimitarra, Santander. La que tenemos con gran dificultad, porque ya se terminó Pacífico 2, ya se terminó Pacífico 3, que tocan el departamento de Antioquia. La que tenemos con gran dificultad es Pacífico 1, porque no están apropiados los recursos para terminarla. 800.000 millones de pesos a precios de este año 2025 que se requieren para construir el bitúnel de la Sinifaná. Un puente sobre el río Cauca que se le puede cargar a Mar 1, que se le puede cargar a Pacífico 2 o a Pacífico 1, que todavía
el gobierno nacional no lo ha entregado y nos queda pendiente a cargo del Invías, bueno, terminar con la ANI, esos retornos que hay en Amagá, donde en el sector de la arenera, yo creo que el próximo Doctor Luis mes... Horacio, si usted me Sí, disculpa, porque es que la idea, pues qué pena, está hablando de algo fascinante y usted sabe que hace unos días intercambiamos por Twitter unos comentarios, pero como para que la gente se interiorice, a ver, pongamos en el peaje de Amagá, ¿ya? Ese peaje de Amagá que es estrecho, que pasó lo que pasó el año pasado con las disputas populares, etcétera. ¿Qué pasa con ese peaje hoy? ¿Y qué se está tratando de corregir con ese peaje que es donde comienza o termina ese gran embudo? bueno, aquí hay una noticia un poco alentadora para nosotros y es que ya la ANI autorizó a la concesión adquirir los predios y mejorar las casetas para ampliar ese peaje de Amagá. Lo que viene lento es la adquisición de los predios por parte de la concesión, que está tratando de negociar con los propietarios. En ese tema va, aspiremos a que la negociación la hagan lo más pronto posible, porque ahí se volvió un cuello de botella muy grande para las personas que vienen del suroeste y del suroccidente del país. Pero recuerden que si usted pone el Waze, usted viene de Manizales o del eje cafetero y pone el Waze para Medellín, ya no lo pasa por Santa Bárbara, sino que lo está pasando por esta vía. Entonces ya tenemos un tráfico, un flujo vehicular mucho más alto del que teníamos anteriormente. Entonces el peaje ya la ANI autorizó, que eso es mucho cuento, a la concesión para adquirir los predios. Esperemos que la concesión agilice y lo haga lo más pronto posible para quitar ese cuello de botella. Una dificultad que tenemos ahí es que de ese peaje al intercambio Primavera, que está en una sola calzada, en Caldas, ese está a cargo del Invías y no tiene recursos. Nosotros le hemos solicitado en varias oportunidades, inclusive esta semana con una nueva carta al Invías que la dan y que nos entreguen ese tramo para nosotros buscar la fuente de financiación desde la gobernación y lograr hacer la doble calzada. Bueno, y si nos devolvemos del peaje, ahora sí hacia el suroeste, nos encontramos, usted me corregirá, con Primavera, que ese era el rollo que ya nos comentaba usted hace 3 minutos, ¿no? Ese se vuelve otro punto por El destrabar. intercambio Primavera es el que hay en el municipio de Caldas, donde uno salió para Santa Bárbara o para el suroeste. Ese es el intercambio que van esos tres. Okay. Del peaje hacia el suroeste está el sector de las areneras, donde por unas solicitudes de la comunidad en el año 2016, la ANI y la ANLA autorizaron 2 retornos que tienen que tumbar gran parte de la montaña y que tienen que hacer unos cierres. Recuerden que en el 2022 se firmó un otro sí entre la ANI y la concesión para cerrar 10 horas de manera diurna durante 20 meses. Con la insistencia del señor gobernador, primero, de no tumbar toda la montaña, porque eso es un tema antiambiental. Segundo, de que podían haber unos modelos constructivos diferentes. Y tercero, de que un cierre de 10 horas pues acabaría con la economía del suroeste de manera especial. Entonces logramos que no se tumbe toda la montaña. Lo segundo es que los cierres no van a ser más de 5 horas diarias en un bloque de 8 horas y media a 1 y media, y que no van a ser los 20 meses, sino 12, 13, 14 meses que estamos esperando que el Invías autorice esos cierres. Pero nosotros estamos colocando como condición que nos vamos un poquito más allá entre la glorieta de Camilo C y el túnel que hay que nos lleva a la Siria, que hoy está cerrado, pero ya terminaron las obras. En este momento la interventoría y la ANI están haciendo las evaluaciones y las mediciones al interior del túnel y en la vía para poder ya autorizar. Ya lo están haciendo en este momento. Ya la interventoría está allá, inclusive son unas mediciones muy rigurosas que no permiten que ningún vehículo, así esté terminada la obra, pase por ahí, porque esas mediciones son de temas ambientales, de temas de gases, de temas de la estabilidad de la vía, que ese sector es un poco complicado en temas geológicos. Entonces ya terminan eso y creo que en 20 días o en un mes nos dejan pasar por ese túnel y logramos poner en funcionamiento la unidad funcional número 2, que es una de las peleas que hemos tenido siempre. Y ahí la gente va a llegar hacia la Siria, luego superar el peaje, Areneras toma esta vía que sería nueva, que se comprende en ¿cuántos kilómetros, doctor Luis Horacio?
esta que van a entregar. 12.5 kilómetros de esa unidad funcional. Vale, vuelven a caer a la Siria, a la calzada sencilla, hasta el río Cauca, ¿no? Hasta el río Cauca. Ahí la dificultad grande es el derrumbe que se tuvo en el 2019 en la Sinifaná, que todavía, bueno, la ANI ya autorizó los diseños, ya aprobaron los diseños entre la ANI y la interventoría, pero falta que le coloquen los recursos. Ellos dicen que son 600.000 millones de pesos, pero 600.000 a precios del año 2020. Nosotros creemos que a precios del 2025 son alrededor de 750, 800.000 millones de pesos. ¿Sí me entiende? Eso es la realidad. Sí, doctor Luis Horacio. Y dejando un poco de lado ya este tramo del suroeste, pero no me quiero ir sin preguntarle esto. La vía hacia Santa Bárbara, esa que usted ya comentaba que Waze no la recomienda, donde pues es conocida por el tráfico de camiones, etcétera. ¿Esa vía en qué estado está? Está en buenas condiciones, el mantenimiento se lo hace Pacífico 2, eso quedó como una obra complementaria de Pacífico 2, que Pacífico 2 empieza en La Pintada y termina en Bolo, ahí en la Sinifaná especialmente. Entonces quedó como una obra complementaria y le están haciendo el mantenimiento. Lo que pasa es que es una vía que fue construida hace 50 años por toda la montaña, con dificultades geológicas y no tiene la capacidad para soportar la carga que estaba soportando. Por eso es necesario terminar Pacífico 1 y de manera pronta para que la gente pase normalmente para este sector. E inclusive nos queda faltando el tema del puente sobre el río Cauca. Andrés, que la semana antepasada, en una de las reuniones con el director de Invías, creo yo que me dio una mala noticia, y es que entre el Invías y la ANI tomaron la decisión de repotenciar el puente sobre Peñaliza. Es un puente que hay estrecho en ese sector, que tiene 6, 7 kilómetros de ese puente hacia la conexión con Pacífico 2, que no está en las mejores condiciones, y realmente nosotros, después de tener a Pacífico 1, de tener a Mar 1 y a Pacífico de ahí en ese lado que confluyen todos, pues imposible no hacer un puente nuevo que tenga pues la capacidad para soportar la carga que viene desde el suroccidente hacia nuestro mar de Antioquia. Ahora sí, antes de irnos, dame un segundo, Andrés, porque esta pregunta la tengo que hacer a Horacio, el que es un hombre del suroeste, y no tiene que ver mucho con su cartera, aunque de pronto un poquito, doctor Gallón. Esta iniciativa de las ministras de Agricultura y de Ambiente, ahora ex, al parecer, que recién estuvieron en el suroeste y que usted estuvo allá, ¿qué tanto afectan a su región, doctor Horacio? Esa región que usted ha visto crecer, progresar, producir, generar empleo. Usted, no como secretario, como persona que viene del suroeste, que fue mandatario de Andes hace muchos años, ¿le preocupa ese proyecto? Sí, yo pienso que es una retaliación contra el departamento de Antioquia, de manera especial contra el suroeste. Lo primero que tengo que decir ahí, Andrés, es que esta iniciativa de priorizar y de delimitar al suroeste como una zona productora exclusivamente de alimentos fue una iniciativa del señor presidente de la República y liderada desde el año 2022 y 2023 por el doctor Olmedo López, inclusive cuando no estaba en el gobierno. Eso, la primera reunión la hicieron en el municipio de Jericó, y yo pienso que lo que mal inicia, mal termina. Lo primero es eso. Lo segundo es que las socializaciones que han realizado han sido muy a puerta cerrada, con 8 personas, 10 personas, 20 personas, y son casi que invitadas por el gobierno nacional, donde solo llevan a esas ONGs ambientalistas. Lo tercero, que lo decía yo en una entrevista la semana anterior, creen que la gente del suroeste son imbéciles, que no han sembrado alimentos es porque no quieren, no, es simplemente porque el territorio no es apto en todo el suroeste, como ellos lo están veniendo a delimitar para el tema de alimentos. ¿Dónde siembran la cebolla? En San Cristóbal. ¿Dónde siembran la coliflor, la fresa? En el oriente especialmente. Nosotros en el suroeste, donde tenemos suelos muy aptos para el aguacate, sembramos aguacate en Urrao, en la parte alta de Betulia, en la parte alta de Caicedo, en una parte de Jardín, pero no nos lo tuvieron que imponer, simplemente en la medida que uno vea que hay potencial, que hay
tierras muy aptas para mejorar la productividad de alimentos, allá estamos y que tengan buena comercialización. Pero aquí nos están delimitando en un tema que pone primero en riesgo algo, y es que el café hoy no está catalogado como un alimento. Entonces las ministras nos decían que tranquilas que las APAs no iban a cambiar nada. Pues si no van a cambiar nada, entonces ¿para qué las tienen que imponer? ¿Cierto? ¿Para qué los tienen que sacar adelante cuando nosotros el libre mercado, la autonomía territorial es lo que se ha venido imponiendo en el país? Entonces, hoy que tenemos un café que en los últimos 7, 8 años ha dado buena rentabilidad, entonces ahora empiezan pues a restringir, a delimitar. Ya las delimitaciones están por la Corporación Autónoma en las zonas protectoras, en las zonas de reforestación, y ya las tenemos en el suroeste. Ya tenemos la Cuchilla Jardín Támesis, ya está delimitada, los farallones del Citará ya están delimitados. O sea, lo que teníamos que delimitar ya está. ¿Por qué tiene que venirse con una orden del gobierno nacional impuesta a castigar al suroeste en un tema tan crucial? Y además que ya tenemos en Antioquia un POTA, un plan de ordenamiento territorial agropecuario, que nos dice que podemos sembrar, pero ni siquiera tomaron en cuenta ese POTA y nos dicen que vamos a sembrar. Tienen unos errores tan crasos que vamos a sembrar arroz en Amagá, en Betulia. Yo no sé cómo lo vamos a sembrar si no tenemos cómo inundar esas tierras, pues para mantenerlas húmedas para estos cultivos, y así sucesivamente. Entonces, y menos en Amagá. Exacto, entonces ¿cómo nos van a poner a sembrar algo? Venga, yo trabajé en la Agencia de Desarrollo Rural casi 2 años, Andrés. Hoy la dificultad de los alimentos, de la producción de alimentos, es la comercialización. ¿Por qué no se vienen y nos ayudan primero? Porque antes de uno producir tiene que vender. Venga, ayúdenos, ¿a quién le vamos a vender? ¿Cuál es la rentabilidad de esos alimentos? Y inmediatamente ahí sí avanzamos. Y eso ahí sí, con toda seguridad que todo el mundo le copia, porque donde haya cultivos promisorios, rentables, todo el mundo va a sembrar, pero vienen primero a atacarnos, simplemente a afectar la producción que tenemos actualmente. Este tema de la ZPPA y también el tema de los recursos para las vías y demás es una muestra clara de ese disgusto que ha tenido quizás el departamento con el presidente Gustavo Petro. Queda año y medio de este gobierno secretario. Andrés, Sí. pero yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Es la incapacidad que tiene el gobierno nacional, lamentablemente, porque tampoco le han llegado los recursos al Atlántico, tampoco le han llegado los recursos al Urabá, donde votaron por el presidente, tampoco le han llegado los recursos suficientes al Nariño. Entonces, aquí hay unas personas que quieren, no, es que hay un disgusto. No, señor, no. Es a nivel nacional, donde el gobierno nacional no ha cumplido. Cuando veíamos en ese Consejo de Gobierno de Ministros que tuvo la semana anterior, veíamos que no ha cumplido sino el 12 o el 13% de lo que él había prometido. Es para todo el país. Lo que pasa es que hay personas que quieren estigmatizar y calificar el tema con Antioquia. No, es a nivel nacional que el gobierno no le ha cumplido a los colombianos. No, y sumado a eso también la noticia de esta mañana de ese aval de firmas para pues, toda esa autonomía fiscal, el referendo de autonomía fiscal que propuso precisamente el gobernador Andrés Julián Rendón para garantizar los recursos a los departamentos. Estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que menciona, pero esa relación de Petro, no solo con Antioquia, sino con los demás departamentos, ¿cree usted que se puede mejorar en año y medio que le queda? ¿Ya la dieron por perdida? Y la segunda pregunta es, ¿a ustedes les quedará un año más después del gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo también están analizando ese 2027 para poder cumplir las metas que tiene Antioquia en tema de infraestructura? No, nosotros aquí no nos vencemos en ningún momento. Nosotros luchamos y seguimos buscando porque el gobierno nacional debe invertir en el departamento de Antioquia. Cada vez no nos podemos vencer porque nosotros aquí nos debemos para que los antioqueños estén bien, tengan transitabilidad, tengan mayor productividad, tengan mejor comercialización, tengan más rentabilidad, para que sigamos rentándole al gobierno nacional. Nosotros, ustedes saben que le estamos tributando alrededor de 35 billones al año, y sin eso el gobierno nacional estaría mucho peor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desde las regiones seguir sosteniendo al gobierno nacional que esté. Lamentablemente él no nos ve él no nos valora de esa manera a todos los departamentos, pero ahí estamos. Nosotros no nos podemos entregar porque a nosotros nos eligieron para sacar adelante muchos de estos proyectos. Doctor Horacio, usted ahorita hablaba de elefantes y hay una obra que a mí particularmente me da pues como impotencia, y la gobernación pasada de Aníbal Gaviria, la verdad es que no hizo nada para remediar eso, y son dos cosas. Primero,
Entre Llano Grande y el aeropuerto tenemos dos elefantes blancos. La no terminación de una doble calzada entre la primera glorieta, donde hay unas partidas, y el aeropuerto, y segundo, la flamante ciclorruta de un ex gobernador que dejó unas estatuas oxidadas y que no fueron capaces de hacer una ciclorruta en un terreno que es plano. Yo jamás había visto semejante incapacidad de ejecución. ¿Qué va a hacer usted con ese doble chicharrón? Lo primero es que ahora que llegamos al oriente, Andrés, ustedes saben que el gobernador desde el primer día dijo, en lo que no tenga como prioridad el gobierno nacional para hacer, entréguenoslo a nosotros, que nosotros buscamos la forma de hacerlo. Pedimos que nos entregaran ese tramo entre la glorieta del aeropuerto y la glorieta del Tablazo, que está pues como tú lo dijiste en una sola calzada. No ha sido posible, pero hemos logrado ya al menos tener de palabra que la ANI dijo, bueno, entonces incluyamos en el convenio a la gobernación de Antioquia para que ellos coloquen la plata que se requiere para construir esa doble calzada. A precios de 2024 decían que valía 40.000 millones de pesos. El gobernador dijo, listo, métame a mí, que yo coloco la plata para que construyan esa doble calzada. Y debemos incluir al municipio de Río Negro para que el tema predial, como él tiene la autonomía en ese sector, lo elabore. Hoy en la tarde vamos a tener una reunión entre el gerente de Devimed, el doctor Germán Vélez, el alcalde de Río Negro y nosotros, para avanzar en los borradores de ese convenio y nosotros poder colocar esos 40.000 millones de pesos y construir esa doble calzada. Eso es una buena noticia que apenas la logramos hace 8 o 10 días en la reunión que tuvimos con la ANI hace 15 o 20 días. Lo otro es, el gobernador de Antioquia desde el primer día nos dijo, las obras que vengan de otros gobiernos y que tengan dificultades, terminémoslas nosotros, porque la comunidad no es la culpable de los retrasos que tengan estas obras por X o Y motivo. Entonces, de las ciclorrutas dejó encargado en Deportes. Yo tengo, hoy vienen con un contrato, ellos han venido avanzando y van a sacar otro contrato para terminarlo. Había unas dificultades prediales, ya buscaron la forma de subsanar las dificultades en algunos sectores, pero creemos que este año 2025 se culmina toda la ciclorruta que va desde Guarne hasta Río Negro, que es 2 tramos que tienen contratados ahí, pero que se va a terminar. Y Andrés, yo también quiero dar una buena noticia aquí en este tema, y es que con valorización de esta secretaría teníamos varias obras, también estancadas, unas muy cruciales y muy importantes, como la vía La Lorena Maratón en Támesis, esa que va desde Puente Iglesias hacia el corregimiento de Palermo en Támesis y del Alto de la Virgen hacia la vía principal. Son 18.5 kilómetros que desde el 2017 le están cobrando valorización a la gente y no la han podido terminar. Nosotros el año pasado, en abril, adjudicamos una licitación para construir la segunda etapa, pero recibimos la primera de los 6 kilómetros, adjudicamos la segunda de 6 kilómetros que está en construcción y en unos 15 o 20 días sacamos la licitación de la tercera para terminar esa deuda que teníamos con toda esta comunidad del suroeste, especialmente de Támesis, que están pagando valorización. La otra es lo de la María Carabanchel en el Retiro, una obra también desde 2018, donde hemos sufrido, padecido, tanto la comunidad como nosotros, que he tenido todas las dificultades del mundo porque no se adjudicó de la mejor manera, que hemos tenido muchos incumplimientos y que la buena noticia es que de aquí al mes de marzo debemos terminar el tramo número 2 con la pavimentación y el tramo número 1, que teníamos un incumplimiento, unas sanciones, logramos hacer una transacción tanto con la aseguradora, con el contratista anterior y el nuevo, para que ojalá en 2 o 3 meses también se termine ese tramo número 1 y podamos darle a funcionamiento a toda la comunidad que va al Retiro, que es uno de los municipios más visitados de Antioquia, esos 2.6 kilómetros que van a ayudar bastante en este sector. Entonces, seguimos con eso y además hoy ya apropiamos los recursos en este presupuesto para terminar otra vía que también está en valorización desde el 2017 y es la vía entre Puerto Triunfo y Puerto Nare, 62 kilómetros, con todas las atipicidades del mundo, pero que también apropiamos ya los recursos para terminar. Maravilloso, doctor Horacio, qué buenas noticias. Permítame, le pregunto
por esa obra que escuchamos se creó en el gobierno de Luis Pérez. Aníbal Gaviria hizo unos cambios y hablo desde el Alto de Las Palmas hacia el Retiro. ¿Esa obra en qué quedó? ¿Está en el congelador? Esa obra en una concesión, la doble calzada Oriente. Ahí tenemos un litigio y un tribunal de arbitramiento muy costoso que nos están cobrando a la gobernación un poco más de 90.000 millones de pesos. Esa obra tuvo unos problemas de una sustracción de un área ambiental que la tenía que autorizar la ANLA y la ANLA la negó. Nosotros creemos que eso era a cargo del concesionario. El concesionario dice eso tiene que estar a cargo de la gobernación. Ese es el tribunal que tenemos ahí. Sería muy triste que nosotros perdiéramos eso, pues una obra que no se construyó y que enseguida tengamos que pagar un recurso de esa magnitud. Entonces, lamentablemente, creo yo que correr tanto para construir una obra sin revisar los temas ambientales se pone un poco dificultoso. Doctor Luis Horacio, yo ni más faltaba que usted me quiera dar como el que no le hago sino preguntas problemáticas, pero le prometo que yo creo que esta es la última, por mi parte. El intercambio vial de Niquía. Usted sabe que miles de personas lo padecen, gente de Bello, de Copacabana, Girardota, de Barbosa. Yo supongo que no hay plata, obviamente, pero eso es un clamor departamental desde hace años. ¿Tiene alguna noticia sobre eso? ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo ahí? El intercambio vial de Niquía en la seca, pues, que es el tablero que viene del norte a sur, que es el que falta. Y el intercambio vial de la autopista sur en Itagüí, son unos contratos realizados por el municipio de Itagüí uno, el municipio de Bello otro, con un convenio donde la mayoría de los recursos los colocaba el Invías, pero los tiene asegurados en unas vigencias futuras hasta el año 2030. Ejemplo, el intercambio vial de Niquía, la parte del tablero son 110.000 millones de pesos. Pero para el año 2024 el compromiso era poner 8.000, para el año 2025 12.000, o sea, nosotros con 20.000 millones de pesos lo que hacemos es muy poquito. Y así están esas dos obras, lo mismo que una vía que están pavimentando entre Nariño y Dorada en el departamento de Caldas. Nosotros, como eso no lo podemos esperar, es decir, se terminaría en el 2030, no los podemos esperar hasta el 2030. Le estamos proponiendo al Invías hace aproximadamente 6-8 meses que nos permitan traer esos flujos, esas vigencias futuras que tienen del 2030, 29, 28, 27, 26 a valor presente, que nosotros desde la gobernación pagamos los costos financieros que eso tiene. O sea, simplemente que nos metan en el convenio para que nosotros traigamos eso con el IDEA a valor presente, podamos construir de una vez esas dos obras que sería la solución. Porque si no vamos a tener un trauma hasta el 2030, Andrés. Secretario, ay, qué pena que tenía un inconveniente con el computador, pero le preguntaba y le iba a preguntar ya para cerrar esta también conversación 360. La Secretaría de Infraestructura informó que se iniciaron las obras claramente de esa recuperación de la banca con esa vía que comunica a Ituango con San Andrés de Cuerquia. ¿Cómo va eso? Porque pues comprendemos que es un sitio bastante importante en el departamento. Sí, yo creo que ya para esta semana tenemos un paso provisional y EPM empieza a hacer estudios y diseños para hacer ya la solución definitiva. Ahí la dificultad que se tenía era que EPM no había hecho el acuerdo, no había podido conseguir el acuerdo con el propietario del predio por donde está la vía en ese sector. Esa era la dificultad que se tenía. Ya la semana pasada lograron un acuerdo, ya están trabajando para dar paso, entre hoy y mañana creo yo que deben de dar paso y empiezan los estudios y diseños para dejar la vía en unas buenas condiciones con la obra ya definitiva. Yo voy con dos últimas preguntas muy puntuales. Le prometo que no me quito más de 5 minutos para que don Diego Mora nos aguante. Primero, el túnel de Oriente, las construcciones de Boca a cargo de Odisa, Grupo Vargos, vemos que está avanzando bien
el intercambio del aeropuerto. ¿Cuál es su evaluación personal, doctor Luis Horacio, y lo que está pasando en Oriente a la salida del túnel, lo que pasa en el túnel y lo que pasa antes del túnel? Que ojalá Medellín ayude con alguna obra para movilizar el tráfico, porque pues que no ganamos con tremendas bocas y no hay donde desembocar, ¿no? Sí, lo primero es decir que dentro de ese contrato está lo de la glorieta del aeropuerto. De ese otro sí, esa glorieta teníamos plazo de terminación para el mes de septiembre de este año. Hemos venido acelerando para que la tengamos antes del mes de julio. En julio tenemos lo de la feria aeronáutica. Nosotros venimos acosando tanto que hoy tenemos 8 frentes de trabajo en esa glorieta. La gente ve cómo vaya acelerada. Aspiramos a que al final de este mes de febrero ya tengamos el viaducto completo que va desde saliendo del túnel hacia el aeropuerto y que tengamos ya transitabilidad por este sector a finales de este mes y que para mayo lo tengamos completo todos los retornos que tenemos en esa y la vía a nivel que viene desde Guarne hasta Llano Grande. Esperamos que a finales del mes de mayo tengamos esa glorieta. Lo primero es eso. Lo segundo es que ya están construyendo la vía industrial, ya se terminaron los estudios a detalle de los viaductos que tienen que tener la segunda calzada del túnel de Oriente. Ya dentro de poco empiezan la licitación que hace o la contratación que hace Odinsa para la apertura del túnel Seminario y para la adecuación del túnel Santa Elena, que ustedes saben que ya está abierto, pero que ya tiene que haber el recubrimiento, las pavimentaciones, la iluminación, todo ese tema. Entonces, nosotros estamos acelerando para que ojalá la terminemos en el segundo semestre del 2027 y le podamos dar una muy buena noticia a todos los antioqueños. Doctor Luis Horacio, la última tiene que ver con la avenida regional cuando pues, uno viene del suroeste, del eje cafetero, y siempre ha existido un dilema entre Sabaneta, Envigado, la Gobernación y Medellín, porque hay un tramo de esa regional que casi nunca tiene mantenimiento, no está señalizada, no hay mantenimiento de cunetas, hay unos matorrales que uno pareja en Yumanji, hay unos huecos muy peligrosos. ¿Esa vía a cargo de quién está después de tanto litigio, doctor Luis Horacio? Lo que tenemos aquí entendido en la gobernación está a cargo del Invías. Los últimos mantenimientos han colocado plata al Invías y hace un convenio con el municipio de Sabaneta de manera especial para hacerle mantenimiento, o el Invías con un convenio con La Estrella o con Caldas para hacerle mantenimiento. Aquí lo que se tiene dentro de los documentos es que está a cargo del Invías. Pues doctor Horacio Gayón, secretario de Infraestructura de Antioquia, le agradecemos muchísimo estos 39 minutos que ha estado con nosotros, esta revisión rápida pero detallada de los principales frentes de obra en Antioquia. Si quisiera agregar algo, bien pueda y adelante. No, simplemente Andrés Gaviria y Andrés Martín, decirles que desde esta gobernación estamos dejando hasta el último centímetro de piel por nuestros paisanos, que no nos ha tocado un momento tranquilo con el tema del relacionamiento, especialmente pues con algunos temas del gobierno nacional que no les gusta el tema de vías, pero que la verdad el gobernador ha sido insistente en que tenemos que trabajar todos los días para que Antioquia esté bien representada, de no dejarnos vencer por ese tema, sino que luchar para que el gobierno nacional nos escuche. En algún momento nos escuchan y nos paran bolas, por ejemplo, cuando nos entregaron el primer tramo del túnel del Toyo. Entonces, nosotros simplemente seguimos insistiendo y decirle que esta gobernación va a transformar el departamento en temas viales. Nosotros vamos a pasar la de tener... plata de la vaca se invirtió allá, ¿no, doctor Horacio? Solo por sí, la plata de la vaca se contrató con el revestimiento del túnel auxiliar o de rescate que tenemos allá en el túnel del Toyo, casi 6.000 millones de pesos que eternamente agradecidos con los antioqueños y con los colombianos que hicieron este aporte y que creen en este gobierno. Y lo otro es decirles que nosotros vamos a pavimentar alrededor de 800 a 1.000 kilómetros de vías que nos van a transformar. Hoy tenemos 2.500 de los 5.000 que están a cargo, vamos a pasar a 3.500 kilómetros para no tener que ir a ser más afirmados en las vías secundarias, sino llevar realmente unas vías en buenas condiciones para que mejoremos el tema agroindustrial, la producción agropecuaria, pero
de una manera más importante el tema turístico, porque Antioquia lo visitan mucho, pero lo puedan visitar mucho más si tuviéramos las vías pavimentadas, así como las tiene el eje cafetero. Secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, Andrés Gaviria también, y a todas las personas que se conectaron con nosotros a Conversaciones 360. Gracias por este espacio, gracias por profundizar en estas obras viales que tiene el departamento, y recuerden que esta entrevista pueden encontrarla transcrita posteriormente en 360radio.com.co, y también pueden seguirla viendo y también consultando en nuestras redes sociales como @360 Radio Colombia. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias y bendiciones.